Bueno, entonces hoy en este tema vamos a ver las funciones polinomiales. ¿Sí? Algunas funciones, dentro de esas tenemos los polinomios. Pero las funciones polinomiales son las que tienen esta forma: a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, más, y así sucesivamente, hasta a sub 1, x a la 1, más a sub 0, ¿no? Esos polinomios, pues los que en el colegio, en álgebra, en octavo, les enseñan cómo se suman polinomios, cuando son términos semejantes, cómo se restan polinomios, cómo se multiplican, cómo se dividen, cómo se factorizan, todo eso. Pero acá vamos a mirar cómo se grafica. Entonces, recordemos que un polinomio tiene esta forma y que esa n es un número natural, ¿no? O sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5, de 1 en 1, ¿no? Esos son los naturales. Los a sub i son números reales, o sea, los coeficientes son números reales, son los a sub i, o sea, a sub n, a sub n menos 1, a sub n menos 2, a sub 1, a sub 0, a sub 2, a sub 3, son números reales. Y n va a ser el grado del polinomio, o sea que el grado del polinomio es el mayor exponente que tiene ese polinomio, ese es el grado del polinomio. A sub n es el coeficiente principal, o sea, el número real que acompaña a la mayor potencia es el coeficiente principal. Y A sub 0 es el coeficiente independiente, o sea, A sub 0 es el que no tiene valores de x, no acompañado por la x, porque ahí es como si fuera x a la 0, ¿sí? Es como si fuera x a la 0 y x a la 0 es 1, por eso me da solo el a sub 0. Eso sería entonces el coeficiente independiente, el coeficiente principal, este es el grado del polinomio, ¿no? El dominio de las funciones polinomiales son todos los reales, porque aquí en la x yo puedo meter cualquier número real. Listo. Ahora vamos a mirar cómo es la forma de esos polinomios. Empezamos cuando n vale 0, ¿no? Entonces, si n vale 0, entonces solo me queda este a sub 0. Y ese a sub 0, pues es una constante, un número real. Entonces diríamos que la función es f de x igual a a. Esa sería la función constante. Esa es la función constante. ¿Y cómo es su gráfica? Una recta horizontal. Una recta horizontal, porque para cualquier valor de x, la y siempre va a ser a. Entonces, por eso me da una recta horizontal. Listo. Ahora, ¿qué pasa si n vale 1? Entonces, si n vale 1, nos quedan estos dos términos, a sub 1x más a sub 0. Pero vamos a escribirlo de una vez de esta forma. Entonces, sería mx más b. Esta m está haciendo aquí relación a sub 1 y la b a sub 0. ¿Por qué la escribo así? Porque para de una vez hablar que esta es una función lineal. Entonces, cuando n vale 1 es la función lineal. Y la gráfica de una función lineal es una recta. ¿Donde qué? Donde esta b es el intersecto con y m es algo muy importante que se llama la pendiente. ¿Esa pendiente qué es? La pendiente es la inclinación de la recta. ¿Qué tan inclinada está la recta? ¿Sí? Porque la pendiente es el cambio en la variable y con relación o respecto al cambio en la variable x. Por eso esa pendiente, ¿cómo se halla? Cuando pasamos de un punto 1 a un punto 2, esa pendiente, ¿cómo se halla? Es el cambio en x, en y, perdón, sobre el cambio en x. O sea que es el cambio en y respecto al cambio en x. O sea, podemos decir, si la recta es creciente, entonces, ¿cuánto sube, cuánto avanza? ¿Sí? Y si la pendiente es negativa, o sea, decreciente, ¿cuánto baja, cuánto avanza? Entonces, ojo, si la recta va de esta forma, o sea, si es creciente, es porque la pendiente es mayor que 0. ¿Sí? O sea que va, el cambio en y es positivo con relación al cambio en x. ¿Sí? Respecto al cambio en x. Entonces, es esta pendiente, o sea, podríamos decir que este es el delta y este es el delta x. ¿Sí? Entonces, este es
X1, Y1, y este es X2, Y2. Entonces miren que Y2 es mayor que Y1. Al hacer esa resta me da positivo, y X2 también es mayor que X1. Al hacer esa resta también me da positivo, y por eso esa pendiente es positiva. Listo. Y cuando la recta entonces viene de esta forma, es porque la pendiente es negativa, ¿sí? Es menor que 0. ¿Por qué? Porque resulta que ahí Y2, que está por aquí abajo, si aquí está X2, Y2, y aquí X1, Y1, ¿qué pasa? X1 con X2 sí es X1 menor, o sea que X2 es mayor que X1. Pero, ¿sí? Si yo tengo aquí el punto, entonces venga, lo escribo para que lo entiendan mejor. Si yo tengo acá el punto X2, Y2, y aquí X1, Y1. Entonces miren que X2 es más pequeño que Y2 es más pequeño que Y1. Al hacer esa resta me da negativo. En cambio X2 con relación a X1 es mayor. Entonces me daría positivo. Entonces me daría negativo dividido en positivo. Por eso la pendiente es menor que 0. Luego la pendiente cuando es menor que 0 es porque baja y avanza. ¿Sí? Baja y avanza. Esa es una pendiente, entonces, menor que 0. Listo. Hay un caso que lo voy a mencionar acá, sin embargo, no es función, que es cuando resulta que nosotros tenemos una recta y la recta es de esta forma. Es una recta vertical. Entonces, ¿qué pasa cuando la recta es vertical? Entonces, podemos mirar que aquí sería el punto X1, Y2. Y aquí X1, Y1. Entonces, ¿qué pasa cuando es X1, Y1 y X1, Y2? Si hago la resta, Y2 menos Y1, listo, me da un número positivo. Pero X1 sobre X1 me da 0, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasaría? Estaríamos dividiendo por 0, y la división por 0 no está definida. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que cuando la recta es vertical, la pendiente no está definida. Entonces, ahí la pendiente no está definida, ¿no? En cambio, esta pendiente es menor que 0. Entonces, acuérdense, cuando la recta es vertical, su pendiente no está definida y la recta es vertical. Cuando la pendiente es menor que 0, la recta decrece. Cuando la pendiente es mayor que 0, la recta crece. Y cuando la recta es horizontal, como en este caso, ¿qué pasa? Aquí la pendiente es 0. ¿Sí? Ahí la pendiente es 0, porque si comparamos esta función con esta, miren que aquí no hay x, luego quiere que la estoy multiplicando por m, que vale 0. Entonces simplemente me da la constante. Entonces la pendiente es 0. Otra razón, ¿por qué la pendiente es 0? Porque resulta que aquí Y2 y Y1 es el mismo. O sea, este sería X2, y llamémoslo X2, Y2. Y este sería X1, y si este es el Y2, este también es Y2, porque es el mismo valor que es A. Es más, podemos colocarle que esto es A, y aquí A. Entonces, si hallo la pendiente sería A menos A, que es 0, sobre X2 menos X1, que es diferente de 0. Entonces, me daría 0 la pendiente. Entonces, miren, cuando la pendiente es 0, es una recta horizontal. Cuando la pendiente no está definida, es una recta vertical. Listo. Y con la pendiente podemos decir cómo son dos rectas. Por ejemplo, yo tengo rectas paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Pues si tienen la misma inclinación, ¿cierto? Bueno, ahí no me quedaron paralelas. Pero si tienen la misma inclinación, son paralelas. Entonces podemos decir que dos rectas son paralelas si, solo si sus pendientes son iguales. La recta L1 paralela con L2, si, solo si la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. ¿Y cuándo son perpendiculares? Entonces, para que sean perpendiculares,
el producto de sus pendientes da -1. O sea, si una va creciendo, la otra va decreciendo. Y además de eso, lo que es el cambio en Y para la recta L1 es el cambio en X para la recta L2. Y lo contrario, lo que es el cambio en X de la recta L1 va a ser el cambio en Y para la recta L2. Y de esa forma son perpendiculares. Entonces, el producto de sus pendientes da -1. Esas son las rectas perpendiculares. Bueno, vamos a hacer estos dos ejemplos. Aquí ya tenemos. Encuentra la pendiente y las intersecciones con los ejes de esta recta. ¿Sí? De esta recta. Nos dicen que esto es una recta. Entonces, sin embargo, ¿cómo sabemos si es una recta? Pues tenemos que despejar Y. Y cuando despejemos Y, me debe dar de la forma mx más b. Y ahí, pues ahí encuentro una vez la pendiente y puedo hallar los interceptos. Entonces, listo. Vamos a despejar Y. Entonces, si despejo Y, entonces me quedaría menos 3Y igual a menos 2x más 6. Luego me quedaría 3y igual a 2x menos 6. Y y igual a 2x tercios más menos 6 sobre 3. Y entonces eso me da menos 2. Entonces miren la forma de la forma, acuérdense que la y es la misma f de x, ¿no? Eso fue lo primero, cuando definimos una función, y es igual a f de x. Entonces, f de x es igual a 2 tercios de x menos 2. Si ya la tenemos de esta forma, y yo la comparo entonces con la forma mx más b, entonces podríamos decir que la m, ¿qué sería? El 2 tercios. Que la m es el 2 tercios. Y esa sería la pendiente. O sea que esa es una recta con pendiente positiva, pero es una recta creciente. ¿Sí? El cambio en y es 2 y el cambio en x es 3. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada punto va a subir 2 y avanzar 3. Sube 2, avanza 3. Listo. Ahorita lo miramos entonces gráficamente. Y ahora miramos los interceptos. Entonces, para hallar los cortes. Entonces, acuérdense que con x, cuando es con x, hacemos y igual a 0. Y si y vale 0, la podemos hacer de acá. Si y vale 0, me daría 2x menos 6 igual a 0. Entonces equivale 3. ¿Sí? Y con y hacemos ahora x igual a 0 y me da menos 3x menos 6 igual a 0. Entonces y sería, me quedan de signo contrario, porque al pasar este para allá me queda 6, multiplico por menos 1 me da menos 6, y luego en 3 me da menos 2. Entonces, si tengo esos cortes, si tengo esa pendiente, entonces podemos graficar. Podemos graficar. Y decimos que corta en 3 la x y corta en menos 2. Entonces la recta, ¿cierto? Esa recta sería de esa forma. La que pasa aquí por menos 2. Y entonces miren que esta recta tiene pendiente positiva y aparte de eso es 2 tercios, vean. Para llegar de este punto a este punto, ¿qué hago? Subo 2, avanzo 3. Y por eso en las cuadrículas del tablero yo me puedo guiar para graficar, vean. 2, 3. ¿Sí ven? Entonces, esta es una recta que va creciente, vean.
hacia arriba, sube, que crece, que a medida que avanza X, la Y también avanza, o sea, sube de abajo hacia arriba. Acuérdense que la Y siempre es de abajo a arriba, la derecha, la X es izquierda a derecha. Entonces, avanzar es izquierda a derecha, ¿cierto? Y crecer en Y, abajo a arriba, de abajo hacia arriba. Listo. Entonces, ahí tenemos la recta. Ahora tenemos, encuentre la ecuación, el segundo ejercicio, de la recta que pasa por 2, 3, y es perpendicular, ojo, esto es perpendicular, ya lo hemos dicho, a esta recta, a la recta x menos 4y más 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Para poder hacer la ecuación, ¿sí? Ojo, cuando yo tengo un punto de una recta y tengo una pendiente, y tengo la pendiente de esa recta, ¿cómo se encuentra la ecuación de la recta? Entonces es y menos y1 igual a m por x menos x1. Esa es la ecuación de una recta. Pero necesito entonces la pendiente y un punto. Ya me dan el punto porque me dicen que pasa por 2,3. Necesito la pendiente. Pero ¿qué me dicen? Que esa recta a la que le voy a hallar la ecuación es perpendicular a esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar la ecuación, la pendiente de esta recta, que esta recta la voy a llamar L2, ¿sí? Y la recta que voy a hallar es L1. Entonces, a L2 voy a despejar Y para escribirla otra vez de esta forma. Y ahí encuentro la pendiente de L2. Y cuando son perpendiculares, el producto de sus pendientes da menos 1. Entonces, por eso, cogemos a L2 y voy a despejar Y. Entonces, despejemos Y, a ver. Es despejado, ¿no? Entonces, menos 4Y y esta X pasa para allá y me da, y el 1 también, y me da menos 4 menos 1, ¿cierto? Y si multiplico por menos 1 me da 4Y igual a X más 1, ¿sí? Luego podríamos decir que Y es igual a X sobre 4 más un cuarto, cuando paso el 4 a dividir. Y entonces, ¿qué pasa? Ya teniendo esa recta despejada la Y, entonces podemos decir que la pendiente 2, la pendiente de esa recta, si yo le coloco un 1 acá, que se le puede colocar, sabemos que entonces la pendiente es un cuarto de esa recta. ¿Cómo encuentro entonces ahora si yo sé que L1 es perpendicular a L2? Entonces, si son perpendiculares, sus pendientes, la multiplicación de sus pendientes da menos 1. Entonces, como me dicen que son perpendiculares, entonces voy a hallar M1. Entonces, M1 que multiplica a un cuarto es igual a menos 1. Entonces, M1, ¿sí? M1 va a ser igual, paso el 4 a multiplicar, ¿cierto? O el 1/4 de una a dividir, como quieran, o el 4 a multiplicar y el 1 a dividir. Cada uno sabrá cómo despejar esa M1, pero despejarlo bien. Entonces, M1 me da igual a menos 4. Esta sería la pendiente, ojo, muy bien. O sea que ya tengo la pendiente. Y además de eso, tengo un punto. Con la pendiente y el punto, con esta fórmula, hallo la ecuación de esa recta. Entonces, vamos a reemplazar en la ecuación. Entonces me quedaría la recta L1. Entonces sería Y menos Y1. Este sería X1 y este Y1. Entonces 3 igual a la pendiente que es menos 4 por X menos 2. Porque X1 es 2. Entonces, Y menos 3 es igual a menos 4X más 8. Entonces daría menos 4X
y este 3 pasa a sumar allá, más 11. Esa sería L1. L1. ¿Sí? Entonces, menos 4x más 11. Entonces, miren que, ojo, esta recta, con esta recta, que es donde ya está despejada acá la y también, podemos decir, ¿sí? Esas dos rectas se cruzan formando un ángulo de 90 grados. Por eso se dice que son perpendiculares. Sería bueno pensar, ¿y en qué punto se cruzan? Entonces vamos a encontrar cuál es ese punto de intersección de L1 y L2. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues en ese punto de intersección, las X y la Y para esta recta y para esta recta son la misma. Entonces, por eso podemos hacer una igualación, ¿cierto? Igualar esta Y con esta Y. Entonces, ¿qué decimos? Que menos 4x más 11 es igual a x cuartos más un cuarto. ¿Sí? Podemos decir eso. Y entonces pasamos los x para un lado. Entonces acá tendríamos, voy a pasarla más bien esta que está negativa, la paso para allá. Y entonces me queda x cuartos más 4x, porque lo pasé. Y este un cuarto lo pasé entonces para acá porque las x las estáis dejando allá. Lo que pasa es que aquí las escribo así, pero imaginariamente lo estoy haciendo es allá, ¿no? Entonces un cuarto lo paso acá y me queda 11 menos un cuarto. Y un cuarto más 4 me da 5 cuartos, perdón, 4 por 4 es 16, 17 cuartos, 17 cuartos, igual a 44 menos 1, 43 cuartos. Simplificamos los 4 y el 17 lo paso a dividir, entonces podríamos decir que equivaldría 43 17avos. Ese sería el punto de corte para las X. ¿Cómo encontramos ahora para la Y? Entonces, en cualquiera de las dos, reemplazamos. Entonces, esa Y la voy a reemplazar, por ejemplo, acá y me da menos 4 por 43 17avos más 11. ¿Sí? Entonces, menos 4 por 43 17avos más 11. Eso me daría menos 172 17avos más 11. ¿Sí? Que sería 17 por 11, 170, 187, sería 187 menos 172, eso me da 15 17avos. ¿Sí? 4 por 4, 160, 4 por 3, 12, menos 172 17avos, y luego 11 por 17 da 187, menos 172 daría 15 17avos. Entonces, el punto de corte, ¿sí?, entre las dos rectas es ese punto. Entonces, ahí tenemos el ejercicio, como a partir de la pendiente de una recta que es perpendicular a L1, podemos encontrar la pendiente, ¿no? Entonces, acuérdense que si son perpendiculares, el producto de sus pendientes da menos 1, y si son paralelas, las dos pendientes son iguales. Bueno, ya habíamos hablado de si n vale 0, si n vale 1, que es la función lineal. Ahora vamos a mirar si n vale 2. Entonces, cuando n vale 2, me queda de esta forma. Eso es lo que llamamos, entonces, la función cuadrática, ¿no? Esa es la función cuadrática. Y entonces tenemos que la función cuadrática, vamos a mirar con un ejemplo cómo la vamos a graficar. En la función cuadrática tenemos esta función. Menos x a la 2 más 6x más 5.
la función igual a menos x a la 2 más 6x más 5. Entonces, ojo, bueno, aunque antes habíamos visto que podíamos decir que esta es la función menos x a la 2, que es una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Por la transformación. 6x o 6x más 5 de una vez es una función lineal, una recta con pendiente 6 y pasa por 5. Y podríamos hacer la suma de las dos. ¿Y cómo hacemos la suma de las dos gráficamente? Pues sabemos que ya lo habíamos explicado, donde sumamos las distancias al eje X. Y ahí entonces graficamos. Pero otra forma de graficar esto es llevarla a la forma ax menos h al cuadrado más k. Así, llevarla a esa forma, ¿sí? Y si yo la llevo a esta forma, entonces yo diría que la gráfica de esto es una parábola desplazada horizontalmente. Con esta h yo me doy cuenta si esta h, si el desplazamiento para dónde es, alargada y también desplazada verticalmente. O sea, esto sería horizontalmente y este verticalmente, y esto sería un alargamiento o una compresión, ¿no? O un estiramiento o compresión. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para llevar esto a esa forma? Entonces, ¿qué hacemos? Pues primero que todo, cogemos los términos que están acompañados o que tienen x, esos dos términos, y entonces me quedaría menos x a la 2 más 6x y más 5, ¿sí? Ahora, menos x al cuadrado más 6x más 5. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos factor común en menos. Y entonces, al sacar factor común, acá le dejo un espacio, y ahorita ya les digo por qué, más 5. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a completar un trinomio cuadrado perfecto para luego factorizarlo y escribirlo de esta forma. ¿Sí? Eso es completar un trinomio cuadrado perfecto. Y sabemos por acá que cuando hablamos de un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo que tenemos es esto, miren. Esto es un trinomio cuadrado perfecto, este de acá. Este de acá es un trinomio cuadrado perfecto, que su factorización es este binomio al cuadrado. Y entonces, ¿qué vamos a hacer para completar? Acá en x a la 2 menos 6x, ¿qué estamos diciendo prácticamente? Estamos diciendo que tenemos estos dos términos y me faltaría este término. Y si yo completo con este término, ahí sí lo puedo factorizar. Entonces, ¿cómo encuentro ese término que me falta acá? O sea, ese b a la 2. ¿Sí ven? Si yo tengo es solamente este. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Entonces, primero que todo, ojo, que la x al cuadrado acá tenga como coeficiente el 1. Por eso le saqué el menos. Primero que todo eso, que aquí tenga como coeficiente el 1. Y si tiene coeficiente el 1, quiere decir que acá esta a es la x. Esta a es la x, ¿cierto? Y este 2b sería el 6. Como necesito esa b, entonces lo divido en 2. Entonces, ese número lo divido en 2. Ese numerito dividido en 2. Y si lo divido en 2, me da 3. Ese sería el valor de b. Pero acá necesito b a la 2. Entonces, más. Y ese número lo elevo al cuadrado. Y si lo elevo al cuadrado, me da 9. Entonces, miren que aquí ya encontré b a la 2. Pero yo estoy agregando un número a una expresión. Luego estoy cambiando la función. Y para no cambiarla, lo mismo que haga acá, ¿cierto? Tengo que hacerlo por fuera, de signo contrario. Pero resulta que cuando yo agrego aquí 9, agrego 9 aquí más 9, pero este menos está por fuera, o sea que lo que estoy haciendo es restándole 9, ¿cierto? Porque por fuera por dentro lo estoy colocando con más, porque aquí debe cuadrar ese signo.
pero este menos lo está convirtiendo en menos 9. Entonces estoy agregando a la expresión, le estoy agregando menos 9. ¿Qué debo hacer? Debo sumarle 9 para contrarrestar lo que estoy haciendo acá. Y entonces resolvemos eso. Esto ya es una factorización. Este es un trinomio cuadrado perfecto donde esto sería x y el signo menos. Y aquí iría la raíz cuadrada, miren, porque b a la 2, aquí va b al cuadrado. Y acá sería 5 más 9, y entonces me daría 14. 14. Entonces miren que acá me queda 5 más 9, 14. Y cuando tengo esto, ya puedo graficar. Esta función es esta misma, pero es más fácil graficar esta. ¿Y esa cómo se grafica? Bueno, aquí me quedó un número muy grande que sería 14. ¿Sí? Pero entonces, ¿cómo la graficamos? Entonces podríamos decir, ¿sí? Entonces yo voy a colocar que la voy a desplazar. Entonces acá vamos a graficar, vamos a colocar acá de a 1, voy a poner de a 1, y hacia arriba, entonces esto sería 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14, ¿sí? Y esto sí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ¿sí? Y 1, 2, 3, 4, 5, y listo. Aquí para allá, 1, 2, 3, 4, 5 y así. Listo. Entonces ahora vamos a graficar. Entonces dice x menos 3 al cuadrado. Entonces x menos 3 al cuadrado es la parábola normal corrida 3. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces si la corro 3 va a partir de acá. Entonces la vamos a partir desde ahí. ¿Sí? Desde ahí. Entonces esa me daría entonces, bueno, aquí sería de esta forma más o menos, ¿cierto? Entonces, por acá, listo. Y luego, ya la tengo x menos 3 al cuadrado. Este menos es voltearla, ¿cierto? Entonces, la volteamos. La volteamos. Y luego la subimos 14. Entonces, la subimos 14, entonces me queda por acá. Y entonces, esa es la función, ¿sí? Esa es la función. ¿Cuándo vale esto? Cuando x vale 0. ¿Qué pasa cuando x vale 0? Esto me da 9. Entonces me da menos 9 más 5, más 14, daría, ¿sí? Aquí me da 0, me da menos 9 al cuadrado, me da menos 3 al cuadrado 9, entonces da menos 9 más 14, entonces daría 5, entonces debe pasar por acá. Entonces me queda es así. Debe pasar por ahí por 5. ¿Sí? Y por simetría, entonces pasaría allá también por ese lado. Y los cortes, entonces con x ya sabemos que es igualar a 0, tendríamos que sacarle raíz cuadrada y encontramos los cortes. Pero entonces esta es la función
¿cierto? Esa sería la función que estamos representando ahí. Vamos a hallar los cortes, a ver. Coloquémosle los cortes. Entonces, los cortes con x. Entonces, con x es igualar a 0. Entonces, menos x menos 3 al cuadrado más 14 es igual a 0. ¿Sí? Entonces me daría que x menos 3 al cuadrado, lo paso para allá, me queda positivo y es igual a 14. Porque esto le quito el menos cuando lo paso para allá. Y entonces me queda x menos 3 al cuadrado igual a 14, que es lo mismo que escribir así. Y luego al sacarle raíz cuadrada, eso me daría más o menos raíz de 14. Cuando le saco raíz cuadrada, entonces esto ya seguiría. Y entonces x sería igual a 3 más o menos raíz de 14. O sea que hay un valor que es 3 más raíz de 14 y 3 menos raíz de 14. La raíz de 14, la raíz cuadrada, que es 3, algo. Entonces, por eso se cuenta que cuando yo a 3 le resto un número mayor que 3, me va a dar negativo. Por eso el intercepto es por acá. Y el otro es después de allá, 3 más raíz de 14. Y con y, entonces ahí están los dos interceptos. Y con y, que ya lo hicimos hoy, ahí mentalmente, no lo dije, pero no lo copié, me queda 0 menos 3 al cuadrado más 14. Entonces esto me da menos 9 más 14, 5. Entonces de esa forma graficamos las funciones entonces cuadráticas. Entonces las funciones cuadráticas siguen siendo parábolas, ¿sí ven? Entonces siguen siendo parábolas, pero son parábolas desplazadas, ¿sí? Verticalmente, horizontalmente, algunas tienen compresiones, tienen alargamientos, y todo eso, ¿cuándo lo vamos a descubrir? Cuando la tendremos entonces escrita de esta forma, ¿sí? Que es de la forma a x menos h al cuadrado más k. Entonces, cuando la tengo de esa forma, la descubro cuáles son los desplazamientos, las traslaciones, los estiramientos, las compresiones que se le hacen a esa función. Listo, ahora vamos a mirar cuando n es mayor que 2, o sea, cuando tenemos una función polinomial de grado superior a 2. Sabemos que está en la forma, ¿no? Está en la forma de un polinomio, ¿no? Pero ahora vamos a pensar en que esta n es un número a partir del 3. Los números naturales a partir del 3, o sea, 3, 4, 5, 20. Listo. Entonces vamos a pensar, ¿qué pasa si vale 3? Entonces, si vale 3, que sería la función cúbica, ¿sí? O sea, cuando n vale 3, es la función cúbica. Entonces, esa va a ser así. Si n vale 3, ojo. Cuando n vale 3, entonces va a ir de esta forma, cuando n vale 3. Pero ojo, si n vale 3, tiene máximo 3 cortes con x, máximo 3, ¿sí? Pero puede tener 2, ¿cierto? Porque si llega y sube y se devuelve y simplemente este puntico toca el eje x, no lo atraviesa, sino lo toca y se devuelve y va hacia arriba, entonces lo tocó 2 veces. Pero también puede tener uno nomás, que es si llega y hace esta curva y sube. O sea que, ¿qué podemos decir? Que cuando n vale 3, lo puede cortar 1, 2 o 3 veces, si vale 3. ¿Sí? Y esto es así, ojo, es así cuando a sub n es positivo. Cuando es positivo, entonces va a ir así. Eso es si n vale 3. Y si es negativo, entonces si es negativo, entonces va a venir así. Esto sería si n es negativo. ¿Sí? Si a sub n, perdón, si a sub n, o sea, si el coeficiente principal es negativo, entonces viene de arriba y va hacia abajo. Y cuando es positivo, viene de abajo y va hacia arriba. Y acuérdense, la de 3, cuando n vale 3, máximo tiene 3 cortes con x.
Máximo tiene 3 cortes con X. Pero puede tener 2 y puede tener 1. O sea que debe tener mínimo 1. Mínimo 1. Entonces, esta es si n vale 3. ¿Qué pasa cuando n vale 4? Entonces, si n vale 4, entonces, si n vale 4, entonces va a venir así. ¿Sí? Y esto es cuando a sub n es mayor que 0. Cuando el coeficiente principal es mayor que 0, entonces va a ir así. Pero si vale 4, ojo. Entonces, máximo tiene 4 cortes, máximo. Pero puede tener 3. ¿Sí? Si esta curva acá, la subo y la coloco acá exactamente sobre el eje X. Entonces se devuelve, entonces tendría 1, ¿cierto? 2 cuando atraviesa y 3. Pero puede tener 2. Cuando esta la subo acá y esta la subo acá, tiene 2. Puede tener una si esta la paso para más arriba y entonces, ¿cierto? Llega y hace esto. Y aquí la toca y se devuelve. O puede ser que no tenga cuando la subimos, cuando la desplazamos, y entonces ni este no va a tocar a X. Entonces, ojo, puede ser que no tenga, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ese coeficiente principal es negativo? Entonces, si el coeficiente principal es negativo, entonces hace esto. Entonces, ahora, ¿de dónde viene? Viene de abajo y termina abajo. En cambio, la anterior viene de arriba y termina arriba, se va para arriba, ¿cierto? Crece, crece. Y lo mismo acá, entonces, ojo, acá y aquí empieza a decrecer, ¿cierto? Entonces, esa es negativa. Listo. Esas son las de grado 4, las de grado 3. Y entonces podemos generalizar cuando es impar. Cuando n es impar va a ser de esta forma. Por ejemplo, si n vale 5, entonces si n vale 5 tiene máximo 5 cortes, pero tiene la misma forma que esta, entonces va a venir así y se va. Entonces, o si es a su n negativo, entonces viene así y se va hacia abajo. ¿Sí? Y si es par, como n vale 6, sería esta como n vale 4, o si n vale 8, van a tener esta forma, ¿no? Y esta es si son impares. Entonces ahí tenemos la forma de los polinomios de grado superior. Entonces, ahora vamos a graficar esa función. Entonces ahí nos dan un polinomio que ya está factorizado para hallar los cortes, ¿no? Entonces está factorizado. Podemos decir que ese es un polinomio de grado 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto tengo que el grado de este factor es 1, el grado de este factor es 2, perdón, 1, y el grado de este factor también es 1. Entonces sería x a la 1 por x a la 1 por x a la 1, da x a la 3, ¿cierto? Entonces el grado es 3. ¿Cómo es A sub n? Pues A sub n es el coeficiente principal, o sea, el que acompaña a x a la 3. Aquí daría 1 por 2. O sea, A sub n es 2. Y 2 es mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces ahí? Tendríamos que es de esta forma, ¿cierto? Es de esta forma. Y entonces voy a hallar los cortes con x. Entonces los cortes con x es igualar a 0. Y al igualar a 0, entonces diríamos que x vale 1, x vale 2 y x vale 5 medios. Esos serían los cortes con x. Ya sabemos que es igualar esto a 0. Ahora, el corte con y. Corte con y. Entonces es reemplazar por 0 la x. Aquí me da menos 1, aquí me da 2 y aquí me da menos 5. Entonces, menos 1 por 2, menos 2 por menos 5 daría 10. Listo. Entonces, con eso vamos a mirar cómo nos quedaría entonces esa curva. Perdón, acá es menos 2, ¿no? Qué pena. Acá menos 2 porque menos 2 más 2, 0.
Vamos a mirar cuál es la forma. Acuérdense que todo esto son bosquejos. Entonces tengo en 1, corta X, lo corta en -2. Y en 5 medios, que sería por acá. ¿Sí? 5 medios, que es 2,5. Listo. Y el corte con Y en 10. Entonces 2, 4, 6, 8, 10. 10. Y debe tener esta forma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Entonces va, viene de acá. Se devuelve pasando por el 10, luego pasa por el 1 y va hacia arriba. Entonces, ahí tenemos, esa sería la forma de esta función, ¿sí? De esa función, la función, entonces esa sería una función cúbica, ¿no? Entonces esa es una función cúbica. Tenemos ahora este ejemplo. Entonces, el segundo ejemplo, tenemos la función x al cuadrado por 1 menos x por x más 3. Entonces, tendremos otra vez de los cortes. El corte con x. El corte con x. Para que esto me dé 0, x sería 0. Aquí x sería 1. Y aquí x vale menos 3. Y el corte con y, entonces si reemplazo aquí por 0, 0 por lo que por 1, por 3 da 0. Ya habíamos dicho en otra clase que cuando el corte con x es 0, el corte con y también es 0. O sea, es el punto 0, 0. Listo. Pero se me olvidó colocar el grado. A ver, ¿cuál es el grado de ese polinomio? Aquí tengo x a la 2. Aquí tengo x. Y aquí x me da x a la 4. El grado es 4. ¿Cómo es A sub n? Entonces, A sub n sería, aquí tengo 1x a la 2, aquí menos 1x, y aquí x. O sea, los números que acompañan a la x aquí, los coeficientes. Si yo lo multiplico, me da 1 por menos 1, por 1 da menos 1. Y eso es menor que 0. Entonces, vamos a mirar acá qué forma debe tener, ¿no? Entonces, si es de grado 4, y miren que viene así. ¿Sí? Porque A sub n es negativo. Entonces, vamos a mirar. ¿Sí? Y resulta que acá, pues tengo los cortes 0, 1 y menos 3. Y con y es este mismo punto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué es lo que pasa. Porque miren que tiene que venir acá, tiene que tener como la forma de una M. ¿Y qué hacemos entonces ahí? Porque si la atravieso, queda mirando hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a analizar acá? Resulta que acá, ¿de dónde sale este 0? Este 0 sale de aquí, de x a la 2, ¿cierto? Y resulta que en x a la 2, si yo le doy valores cercanos a 0 por la izquierda y por la derecha, ese x a la 2 va a tener siempre el mismo signo, ¿cierto? En ese caso positivo, porque aquí antes de x a la 2, aquí antes de x a la 2 está positivo, ¿no? Entonces, ese x a la 2, si yo le doy valores por la izquierda, o sea que serían negativos, y los elevo al cuadrado, me da positivo. Y si le doy valores por la derecha y los elevo al cuadrado, también me dan positivos. Entonces quiere decir que me da el mismo signo. O sea que a ese punto no lo va a atravesar. Entonces, en cambio este está elevado es a la 1 y este también está elevado a la 1. O sea que ese sí lo atraviesa. Entonces nos queda así. Lo toca, se devuelve y baja por 1. Entonces miren la gráfica cómo es, ¿sí? ¿Por qué? Porque este factor, ¿sí?
es de multiplicidad par. ¿Qué es la multiplicidad? El exponente del factor. Este factor, que es la x, está elevada a la 2. Entonces ese puntico, como es par, simplemente lo va a tocar y se va a devolver. En cambio, cuando es impar, lo va a atravesar. Por ejemplo, si aquí fuera la 3, lo atraviesa, ¿sí? Pero como es a la 2, lo toca y se devuelve. Entonces, esas son las funciones polinomiales. Pero aquí tenemos una función polinomial de grado 4. De esa forma, entonces la podemos graficar. Listo, tenemos ahora este ejemplo. X menos 1 al cubo y X más 2 al cuadrado. Entonces vamos a mirar primero el grado. El grado, este factor tiene grado 3 y este factor tiene grado 2. Entonces aquí me quedaría el máximo exponente x a la 3, aquí x a la 2, me da 5. ¿Cierto? El coeficiente de acá, de x a la 3 es 1 y el de x a la 2, no es que yo esté diciendo que esto es x a la 3 y 1 a la 3, ¿no? Si yo quiero resolver esto es el primero al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo, ¿sí? Y entonces eso lo multiplicaría por este que me da un trinomio, ¿sí? Y los coeficientes entonces sería de x a la 3 y de x a la 2 es 1 y 1. Entonces me daría 1 y eso es mayor que 0. Pues los de grado 5, ¿dónde están? Y que sea mayor que 0, a sub n, los mismos de grado 3, parecido a ese, ¿cierto? Entonces es algo así. Listo. Entonces, ¿cuáles son los cortes? El corte con x. Solo hay dos. 1 y menos 2. Que 1 menos 1, 0 y menos 2 más 2, 0. Listo. Y el corte con y. Entonces, si reemplazo acá, me da menos 1 a la 3 y 2 a la 2. ¿Cierto? Eso me daría 4 por menos 1, menos 4. Vamos a graficar. A ver, ¿qué es lo que pasa? Porque miren que tengo dos cortes nomás. Y resulta que es de grado 5. Entonces, ¿cómo es ese bosquejo de esa gráfica? Entonces tenemos el 1 y menos 2. Entonces vamos a analizar la multiplicidad, ¿sí? La multiplicidad de cada corte. Entonces miren que este corte, menos 2, tiene multiplicidad 2, ¿sí? Luego quiere decir, es positivo y de grado 5, entonces viene de abajo, ¿no? Viene de abajo como x, como n, como cuando n vale 3. Entonces viene de abajo. Toca al 2 y se devuelve. ¿Cierto? Y se devuelve. Y resulta que va a llegar al 1. Pero resulta que miren que en el 1 está la 3. Cuando yo le doy valores cercanos a 1 por izquierda, por ejemplo como 0,9, 0,09, ¿qué pasa? Este número me da negativo y al mismo tiempo está elevado al cubo, ¿cierto? Me da negativo muy pequeñito, o sea, muy cercano a 0. Y si lo elevo al cubo, se hace más cercano a 0 todavía. O sea que esto, entonces, viene y empieza a acercarse al 0, o sea que empieza a hacer esto. ¿Sí? Aquí. Más chata inclusive que acá. Así. ¿Por qué? Porque un número cercano a 0, ¿sí? Cuando yo le doy valores acá cercanos a 1, el número entonces me da un número cercano a 0 y lo elevo al cubo, es más pequeño que si lo elevara al cuadrado. Entonces, por eso, miren, acá cuando le doy valores cercanos a menos 2, esto me da cercano a 0, y si me da cercano a 0 y lo elevo al cuadrado, pues, ¿qué pasa? Se acerca a 0, pero no tanto como este. Entonces, por eso viene y hace esto. Y luego me queda así.
Entonces, la gráfica nos queda más o menos de esa forma. Entonces, esa sería la función, esa función de grado 5.